Tenemos el testimonio de Pablo, la parte número 6, y está sobre el libro de los Efesios, básicamente basada sobre el libro de los Efesios en el capítulo 6, y no vamos a ver lo que quizás todos han leído tantas veces en el capítulo 6, que se trata de la armadura del creyente, pero vamos a ver una partecita antes. Y quizás después hablaremos de la armadura en días futuros. Esta palabra hoy en día se llama el ejército de Jesucristo. El ejército de Jesucristo. ¿Cuántos son del ejército de Jesucristo? Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, sí, como unos 70, ¿no? Y los que no levantaron la mano, bueno, también, ¿sí? Bueno, la verdad es que todos somos del ejército del Señor. ¿Ustedes han pensado que una batalla pueda ser ganada por un solo hombre? La verdad es que no, se necesita mucha gente para empujar alguna idea, ¿sí? Y algún ideal. Y la verdad es que el Señor habría podido hacer Él solo todo lo que tenía planeado para su creación aquí en la tierra. Él lo habría podido hacer porque es todopoderoso. Pero Él no quiso hacerlo solo. Él quiso contar contigo y conmigo. Él quiso contar con cada uno de nosotros. Él quiso darnos el privilegio de que fuéramos parte de su trabajo. ¿Alguien dijo amén? Porque es un gran privilegio. Ustedes entienden la palabra privilegio, ¿cierto? Aquí en California se entiende muy bien la palabra de privilegio, porque cuando a uno le dan la licencia de conducir y le dicen, esto no es una obligación del estado de California darte esto para que tú conduzcas un auto, es un privilegio. Y como es un privilegio, si no cumples con las normas, lo puedes perder, ¿no? Bueno, lo mismo nosotros podemos perder el privilegio de ser sus obreros, de ser sus soldados. Nosotros podemos perder el privilegio. Es más, mucha gente en la iglesia comienza a veces a perder el privilegio de ser su soldado. Se retiran del servicio, se retiran de los grupos de los hogares, se retiran a veces de las mismas reuniones habituales de la iglesia y comienzan a perder el privilegio de trabajar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No es el vecino de la esquina el que te da el privilegio, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios creador de todo el universo. Es increíble que el creador del universo tenga memoria de nosotros aquí en este planetita tan pequeñito pero tan bello. Hoy veía una fotografía de algunos de los sondas que han enviado al espacio y la Tierra sobresale por su color azul, sobresale tan preciosamente en medio de todas esas fotografías de no de nuestra galaxia, sino apenas de nuestro sistema solar. Una pequeña muestra de lo que es el universo, pero muy pequeña. Bueno, leamos el libro de Filipenses. Allá en el libro de Filipenses hay un versículo que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cuántos saben hacer eso? Amén, gloria a Dios. No hay cosa más linda que vivir humildemente y aún cuando estás en abundancia, aprender a vivir en esa abundancia que el Señor te dé. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo iba a preguntar cuántos tienen hambre aquí, pero aquí en América nadie tiene hambre. Es asombroso cómo el Señor ha bendecido tanto este pedazo de planeta y aquí nadie tiene hambre. Es más, con la comida que se bota aquí en América podríamos alimentar todo África. Amén. Amén. Bueno, así que es un privilegio que tú estés aquí y que puedas ser parte del ejército de Cristo Jesús. Amén. Estamos llamados todos a ser parte de ese ejército, ¿ok? Sí, habrá diferentes posiciones. Ustedes saben que en el ejército hay diferentes posiciones. Hay los soldados, hay los que comandan los grupos, hay los capitanes, generales, mayores.
y hay diferentes grupos y hay diferentes niveles, ¿no? Nosotros tenemos diferentes grupos como del ejército del Señor, pero lo más curioso es que no tenemos diferentes niveles, todos valemos para Él igual. Amén, gloria a Dios. Así que hoy hay 4 preguntas en este pasaje. La primera pregunta es, ¿de dónde viene nuestra fuerza? Saben, algunas veces uno se pregunta cómo es posible que uno pueda estar predicando varias veces en un solo día y haya fuerzas suficientes para hacerlo, después salir a esto, después salir a aquello, estar trabajando, venir, y no te das cuenta que cuando tú vienes aquí al servicio los días viernes, después de una semana bien cansada de trabajo, como que tú te recuperas, como que tú tomas nuevas energías. Amén, amén. Es que es el Señor el que quiere fortalecernos, porque lo que hiciste entre semana quizás le agrada a Él, pero no es completamente la asignación que Él nos ha dado. Sí, es parte de lo que tienes que hacer, y tú dices, sí, tengo que trabajar porque el Señor dijo que el que no trabaje no coma, pero entonces tengo que trabajar, pero el Señor estaba siempre enfocando esas palabras no al trabajo en el mundo, sino al trabajo en la obra. Así que deberíamos de trabajar más en la obra y menos en el mundo. ¿Cuántos de ustedes creen que recibirían mejor recompensa si lo hicieran? Amén. ¿De verdad? Si ustedes creen eso, ¿por qué no empezamos a hacerlo? Porque el asunto es que no creemos muchas veces que el trabajo en el Señor produzca los resultados que produce el trabajo en el mundo. Pero si tú analizas quién está detrás de tu trabajo en el mundo, y está Él. Si tú eres independiente, ¿quién te da los clientes? ¿Quién te da las ocasiones de negociar? Si tú trabajas para alguien, ¿quién te da la gracia de que trabajes para ese alguien y que te tenga ahí trabajando, sabiendo que hay muchos más inteligentes que tú y de pronto más guapos? Entonces, detrás de todo tu trabajo está el Señor. ¿Sí? Amén. Bueno, es que ustedes no es que sean guapos, son más que guapos, son re guapos. ¿Y qué se diga las Su excelencia, su santidad. Ustedes saben que la belleza de la mujer cristiana es casi imposible de definir. ¿Y saben por qué es? Porque el Espíritu Santo brota a través de su mirada y se enciende todo su entorno. Bueno, eso está bien, ya muchos amén. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de quién? De su fuerza. Nosotros, la verdad, sin Él no somos nada. Amén. El libro de Hechos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está con ustedes hoy en día? Amén, amén, gloria a Dios. Ok, entonces el Señor les da exactamente la misma instrucción a nosotros que estamos con el Señor, para que estemos haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ustedes saben que todo el tiempo encontramos gente que ha sido oprimida, gente que está sin trabajo, gente que está sin salud, gente que ha perdido completamente hasta el lugar donde viven, gente que ha sido oprimida por el diablo. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos festivales con la gente en el parque allá en la Partinia, en Banais, reuníamos casi 1.500, 2.000 personas y abríamos unas tiendas donde poníamos un aviso, aplicaciones de empleo, y se hacía una línea ahí tremenda, porque toda la gente que no tenía empleo decía, aquí voy a conseguir empleo, esta gente tiene forma de conectarme con algún empleo.
Y lo más importante es que nosotros no les conectábamos con ningún empleo. Nosotros les conectábamos con el dador de todos los empleos. Amén, gloria a Dios. El dador de toda la riqueza. Si tú estás de amigo con el dador de toda la riqueza, pues ¿qué problema vas a tener económico? Ninguno. Porque estás de amigo con el que todo lo puede. Amén, ¿Sí? amén, sí, Señor. ¿Cuántos dijeron amén? Amén, gloria a Dios. Está mejorando, porque ahora sí ustedes se involucran más. La verdad es que si hay una promesa que está saliendo de ahí, nosotros tenemos que tomarla. Ustedes quizás han ido a congregaciones en que hacen así, y a veces dicen, sí, sí, Dios, sí, sí. Óyeme, todo tiene un sentido, y el sentido es que el Señor está viéndonos. Amén. Quizás allá en el tercer cielo nuestra voz no alcanza a llegar, pero Él nos está viendo. Amén. Entonces lo que acciones tiene más sentido que lo que hables. Amén. Pero tu corazón, sí, lo que hay en tu corazón sí está llegando a Él, porque el Espíritu Santo lo está transmitiendo rápidamente. Así que toma posesión de las promesas. El libro de Segunda de Crónicas dice, eso es bien interesante. ¿Saben? Muchas veces el ser humano piensa que no necesita de Dios. Muchos de nosotros así pensamos en algún momento, en que quizás no le conocíamos, pensábamos que no necesitábamos de Dios. Algunos de ustedes, cuando estaban jóvenes, quizás cometieron el mismo error que cuando yo estaba joven. Pensábamos que, bueno, lo que yo haga es lo que cuenta, y vivíamos a nuestra manera, sin Dios y sin ley muchas veces. Creíamos que solamente había que ir a la universidad, porque eso era lo que los padres nos habían dicho: hay que ir a la universidad, hay que tomar un buen trabajo, y una vez que tengas un buen trabajo tienes para todo. Entonces pensábamos, bueno, pues ¿qué es todo, no? Todo es gastar, todo es pasarla bien, todo es entertainment, todo es los viernes. Los viernes nunca pensé yo estar tantos viernes en la casa del Señor, porque cuando era joven los viernes para mí era ir a tomar quizás una cerveza, quizás hablar con los amigos, quizás hasta bailar. El mundo eso es lo que ofrece. ¿Y a dónde lo lleva uno ese camino? A ningún lado, porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas. Estamos haciendo lo que nos parece, y lo que nos parece no es lo que a Dios le parece muchas veces, porque hemos estado desconectados de Dios. Cuando yo llego al Señor descubrí que ese mundo era el mundo del engaño, es el screensaver de Satanás. ¿Alguien sabe qué es screensaver? Bueno, ustedes han visto los computadores cuando deja uno de trabajar y se enciende ahí algún screen que tapa lo que estás trabajando. Ese es el screensaver. O sea, es un screen que ahorra corriente y que también evita que las personas vean lo que tú estás haciendo en las oficinas. Todo ese entertainment y todo lo que el mundo ofrece es el screensaver de Satanás. Él ofrece algo muy lindo, muy lindo. Y se cumple como el cuento que hay acerca de eso, de que alguien quiso elegir, porque cuando murió le presentaron el infierno, y le presentaron una imagen del infierno, y todos andaban ahí bailando y tocando guitarra, y ahí estaban los más famosos. Elvis Presley estaba también ahí, y entonces todo eso era de mucho ambiente, y después lo llevaron al cielo, y todos vestidos de ropas blancas, adorando y alabando al Señor. Y claro, entonces él desde ahí vio que como que esto estaba un poquito más aburrido que esto. Entonces le dijeron, ¿dónde te quieres quedar? Entonces dijo, no, yo prefiero allá donde hay buena rumba, ¿no? Donde están todos los famosos, para empezar. Ahí yo quiero estar. Y eligió ahí. Entonces cuando llegó al infierno, nada de eso encontró. Y lo mandaron de una vez a la piscina, y a la paila mocha, y a la piscina de eso que ustedes saben. Y el hecho es que dijo, no, yo necesito hablar aquí con el jefe de todo esto. Oh sí, Satanás es su nombre, lo vamos a traer. Hey Satanás, esto no fue lo que tú me mostraste cuando me mostraron la imagen del infierno. Entonces Satanás le dijo, no, es que esta es la realidad, el otro era el screensaver. Sin Dios no somos nada. Nosotros
Dios sin nosotros sigue siendo Dios. ¿Se han dado cuenta? Amén, amén. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Amén, así es. Pero nada es nada. Y desapareceremos no solamente en este mundo, sino en la eternidad. Segunda de Crónicas dice así, y estaba allí Jaasiel. Jaasiel era un sacerdote que estaba dentro del grupo del rey Josafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estos se encontraban en un momento crítico en donde 3 ejércitos los iban a destruir porque no había forma de vencer. Y estaba Josafat ya casi que clamando y llorando, y Jaasiel recibió el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová en medio de esta reunión donde estaban diciendo qué hacer en medio de esta dificultad tan grande. Y dijo Jaasiel así, guiado por el Espíritu, dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Todo el tiempo el Señor está diciéndonos, es de Él la guerra. Amén, amén. Tú solo tienes que creerlo y llevar la petición a Él, creyendo obviamente. Y suceden cosas, como contaba Fernando al principio, suceden milagros asombrosos que tú no puedes ni pensar que los generó tu oración. Algunas veces les he contado algunos de esos milagros, y la verdad es que todos ustedes tienen la misma autoridad y el mismo poder ante el Señor. Se trata de creer y depender de Él. Gloria a Dios. Y Dios lo hará. Así es. Amén. ¿Qué es lo que nos sostiene entonces? Es la fuerza de Él, no es tu fuerza. Por eso dice el Señor que algunos han enfermado y otros incluso han muerto. Porque cuando nosotros no dependemos de Dios, estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Y cuando dependemos de nuestras fuerzas son limitadas y se agotan. Y llega un momento en que tú estás colapsando porque tus fuerzas se agotaron. Es bien interesante cuánto Dios puede dar al que depende de Él, específicamente depende de Él. Somos sus soldados, pero también somos sus hijos. Somos también sus hermanos, somos hermanos de Jesús. Él también nos llama sus amigos. Amén. Somos su creación, somos sus elegidos, sus escogidos. ¿Cómo crees tú que Jesús va a abandonarte en una situación difícil? ¿Cómo crees tú que si tú trabajas para Él, eres parte de su ejército, el Señor no va a tener más cuidado de ti que si simplemente eres un oidor? El apóstol Pablo así lo decía, ¿no? Dice, nuestro segundo punto es, ¿cómo permaneceremos en pie? ¿Algunos de ustedes quisieran permanecer en pie en esta lucha? ¿Saben? Cada día más en este tiempo que se acerca, la iglesia está siendo más probada. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué la iglesia está siendo probada en este tiempo? Tú quisieras vivir en un valle de rosas y aquí es un desierto, ¿no? Tú quisieras, como dice nuestro pastor Ken, vivir al lado del mar, pero le tocó estar aquí en el desierto. ¿Y por qué el Señor nos llamó al desierto aquí? Porque aquí en el desierto se va a levantar su espíritu y va a mover todos estos huesos secos que hay fuera de las iglesias. Y el Señor los va a levantar y va a poner carne en esos huesos secos. ¿Y qué le dijo el Señor a Ezequiel? Solamente una cosa le dijo el Señor a Ezequiel. Ezequiel, profetiza. Amén. ¿Has profetizado tu bendición sobre todo este valle? ¿Has profetizado que todos estos 400,000 personas que habitan en este valle, que no llegan a la iglesia sino unos 20,000, has profetizado que esos 380,000 almas van a llegar al Señor? Comienza a profetizarlo, porque el Señor lo hará, porque el Señor está escuchando.
tu voz. Efesios 6:11 dice, continúa diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás no está contento con que las iglesias se llenen. Satanás no quiere que la gente ore. Satanás no quiere que la gente profetice. Satanás no quiere que nosotros nos convirtamos en instrumentos de Dios para erradicarlo a él, a Satanás, del corazón de aquellos que no creen. Satanás no quiere eso. Por eso hay tanta oposición. Por eso la iglesia pasa por dolor. Pero la iglesia pasa por dolor porque entre más experimentamos dolor, en ocasiones más nos apartamos de él. Y es al revés. Si tú estás experimentando dolor, acércate más a él hasta que te vea, hasta que tu dolor sea tomado por él. Y si tu dolor es insoportable, entrégaselo a él. Dile, Señor, gracias por este dolor, porque este dolor me tiene conectado a ti, porque a través de este dolor no me olvido de que tú eres mi rey y que tú eres mi salvador. Amén, y que gloria tú eres también mi salvador. Sí, Señor amado. Amén, amén. Sí, Señor. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren lo que dice 2 de Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, las armas que tú piensas que son las suficientes para defenderte no funcionan. ¿Cuántos de ustedes han comprado un revólver para defenderse de los ladrones por si a alguien se le ocurre entrar a su casa? ¿Sí? Y esas armas no funcionan. Ve y tíralo cuando haya una colección de armas para destruirlas. Las armas carnales no funcionan porque tú eres espiritual. Tú fuiste escogido y sacado de las tinieblas y puesto en la luz del Señor. La luz del Señor es su dimensión espiritual. En su dimensión espiritual no operan las armas carnales, o sea, las armas de este mundo. Operan las armas de Él, de Cristo Jesús. ¿Cómo es que van a operar las armas de Cristo Jesús en nosotros? Nosotros tenemos que comenzar a reunirnos para aprender más y más de cómo funcionan las armas espirituales, porque son las armas espirituales las que hacen que las tinieblas huyan. No son las balas. Las balas no te van a servir para nada. Las balas no van a hacer que huya ninguna tiniebla, pero las armas espirituales sí, y van a hacer que tú experimentes sanidad, y van a hacer que tú experimentes prosperidad, y van a hacer que tú experimentes el gozo y la paz que nunca antes tuviste, y van a hacer que tú experimentes cosas que nunca pensaste experimentar. El Señor te va a llevar por lugares donde tú nunca esperaste ir, no porque no quisieras, sino porque sabías que tus recursos no alcanzaban para llegar ahí. El Señor te llevará hasta esos lugares y no tendrás que gastar un solo dólar de tu bolsillo, porque Él te llevará con un propósito. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Y no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Aquí en Romanos podemos ver algunas. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Una de esas llaves que el Señor quiere que tengamos, obsérvenlo, el sometimiento. ¿Cuántos de nosotros somos realmente resistentes a someternos a alguien o a algo? No levanten sus manos, no quiero que se avergüencen. Somos todos somos resistentes a las autoridades. ¿Cuántos de ustedes estuvieron bien inconformes porque el presidente comenzó a hacer cosas que no le parecían a muchos de nosotros, no nos parecían, pero él lo subió ahí a ese lugar, el Señor mismo, porque aquí mismo dice, porque no hay autoridad de parte de Dios, Amén, y amén. las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué objeto tiene no someternos a las autoridades que vemos aquí en la tierra, si el Señor es el que las ha puesto ahí, sea que te parezca o no, sea que tengas un jefe bien gruñón o no? Pero cuando tienes un jefe bien gruñón, saben que viene la gente a decir, pastor, ore por mí, para que ese jefe se vaya lejos, para que se enferme, para que entregue su vida, para que le pase algo, pero no lo soporto más.
y la respuesta que uno tiene que darles es las armas espirituales. ¿Sabes? Si Dios ha puesto esa persona sobre ti, es porque Dios quiere formar tu carácter al carácter de acuerdo a la medida del Señor. Así que sostente firme y ora por él cada día, y entre más duro sea él, más ores por él hasta que él sea transformado antes de que tú, después de que tú seas transformado. El primero que es transformado es el que comienza a orar por la situación difícil. Pero la gente quiere que todo se resuelva de acuerdo a su manera, a las armas carnales. Pero las armas espirituales son las únicas que pueden lograr diferencia en esos casos. Lo mismo pasa con las mujeres cuando tienen un esposo bien gruñón o un esposo que tiene una cantidad de defectos según ellas que no lo pueden aguantar. Y toca, pastor, ore por mi esposo, ore porque es que él es y tu esposo, ¿y quién paga la casa? No, pues mi esposo es el que paga la casa. ¿Y quién le compra la ropa? No, pues mi esposo es el que compra todo. ¿Y no ves que tu esposo tiene grandes cualidades? Yo creo que tenemos que comenzar a orar por ti primero. Usen las armas espirituales, porque las armas espirituales son las que hacen que nosotros cambiemos. No esperes que cambie tu vecino, cambia tú primero, porque si tú no cambias primero, tu vecino nunca lo va a hacer. Amén, amén, sí Señor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Estamos resistiendo no solamente a la autoridad, sino estamos resistiendo a Dios. Entonces esto es más grave todavía. Si tú resistes a la autoridad, podría ser que no tuvieras tanto problema, pero si tú resistes a Dios, ahí empiezan los problemas graves. Y cuando vemos de repente que tú comienzas a resistir la autoridad y estás resistiendo a Dios indirectamente porque eres creyente y lo sabes, entonces el Señor comienza a poner una serie de dificultades en tu vida y tú dices, pero es que ¿por qué ahora me cayó como la roya? Ustedes saben que la roya es la enfermedad que se traga los cultivos de café. Algunos dicen así, ¿no? Ustedes no han cultivado café, ni yo tampoco, pero vengo de un país que soy cafetero, es cafetero, ¿no? Si me preguntan algo de cómo crecen los cafetales, yo lo único que sé es que la semilla se convierte en una mata y después en un árbol y esa vuelve a producir más semillas. No es mucho lo que estudié acerca de eso. Dios resiste a los que resisten, acarrean, ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí el texto? Acarrean condenación para sí mismos. Entonces usemos las herramientas espirituales. Las herramientas espirituales es que tú puedes estar frente al Señor y decir gracias Señor, porque yo sé cómo usar tu palabra de verdad, no lo que el mundo ha ofrecido como grandes herramientas para combatir los problemas. Y ustedes pueden experimentarlo. Cada programa de televisión que hay en donde no está Dios presente, los consejos son aterradoramente malos. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra, porque los dos caerán en el abismo. Es impresionante cómo tanta gente es persuadida por una cantidad de mentiras. Y ahí están, esperando que el que no sabe nada aconseje al que sabe menos. ¿Cómo es que un soldado logra sobrevivir al fuego del enemigo? Porque esto es completamente el fuego del enemigo viniendo sobre cada uno de nosotros. Tú cuando prendes tu televisión, tú recibes una bendición y 50,000 maldiciones indirectamente. Que tú no las has podido identificar es porque estás jugando con las armas carnales. Pero si te conectas con el Señor, comienzas a identificar una cantidad de mensajes subliminales completamente erróneos del diablo mismo. Una movie aquí que se presentó como que era la movie cristiana, y en los primeros 6 minutos de esa movie, cuando yo fui a verla, dije, aquí hay más de 35 mensajes subliminales incorrectos para los niños. Conéctate a las armas espirituales.
es necesario estar bien equipado. Casco, coraza, escudo, espada, botas. Todo eso es muy importante. Ustedes pueden leer allá la armadura del Señor. ¿Cuál es el casco para proteger tus pensamientos, tu mente y tu dirección? ¿Cuál es la coraza para proteger tu corazón y todo lo que el Señor pone en él? ¿Cuál es tu escudo para lograr evadir lo que viene contra ti? ¿Cuál es la espada para atacar con sus dos filos Amén. todas las artimañas del diablo? Y es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cuáles son las botas del apresto del Evangelio? Cuando dice el apresto del Evangelio, el Señor está diciendo: lo que tú calces es donde el Señor te lleve a dar la palabra de salvación que Él te ha dado. No te la atesores para ti. La palabra no fue dada solamente para ti. La palabra fue dada para que tú la compartas a alguien Amén. más. Ustedes Así es. saben que es un verdadero don poder disfrutar de la palabra del Señor, y los dones no fueron dados para nosotros, los dones son dados para los demás. Amén. Así que si el Señor te ha dado algún don y no lo estás poniendo en función del Señor, en función de su iglesia, pues prepárate y dalo antes de que tu don se extinga. ¿Se entiende? Los dones del Señor fueron dados para uso y servicio de su iglesia. Amén. Y la iglesia somos todos, así que todos nos beneficiamos con todo. ¿Por qué? Porque el ejército somos todos. ¿A cuánto les gusta trabajar en equipo y a cuánto les gusta trabajar solos? Quiero decirles a los que les gusta trabajar solos que ya no lo hagan más, porque todo lo que el Señor estableció fue que nosotros dependiéramos uno de otro. Ustedes saben que la obra de una iglesia no la genera, puede que el pastor les inspire a las personas, pero es lo que el Señor pone en cada uno de nosotros, lo que genera el crecimiento, lo que genera un movimiento, lo que genera que más personas se salven. Amén. Así que somos todos. Todos. Todos tenemos obligación, todos tenemos responsabilidad ante Dios. Tú no puedes evadir eso, porque el Señor te dio todo ese paquete cuando te dio la salvación y te dijo: por un lado vas a estar conmigo en la eternidad. La salvación nadie te la puede robar, lo que yo ya te di nadie te lo puede quitar, pero por otro lado yo te estoy asignando un gran paquete de responsabilidades, y si no las haces, lo que puedes hacer es que vas a tener una vida bien abrumadora aquí. Vas a padecer de cosas que no esperaste tener o recibir. En otras palabras, vive tomado de la mano del Señor y tu vida será más plena cada día. Amén. Amén, gloria a Ya iba Dios. a decir que perdieron la oportunidad de haber dicho amén. Porque tenemos que aprender las instrucciones espirituales. Una de las cosas más lindas que el Espíritu Santo me enseñó cuando fui puesto en el reto de ser pastor consejero es que, bueno, yo quizás no había leído muchos libros de consejería, pero cuando entraba alguien a mi oficina, yo decía: Señor, toma tú el control, porque tú eres el que sabes. Y wow, hasta yo mismo me asombraba de las ideas que el Espíritu me daba para cada necesidad específica. ¿Y qué pasaba? Pues había resultados, porque no era mi idea, sino la idea de Dios. Amén. Sí, Señor. Así que tú puedes hacer lo mismo. Lo único que necesitas es decirle al Señor: toma tú el control. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor: toma tú el control total de mi vida? Amén. ¿Cuántas veces se lo han dicho? Amén. Bueno, pues díselo todos los días, ¿no? Todos los días recibes vida, ¿cierto? Ok. Además que no solamente Él nos enseña estas armas espirituales, sino que nos disciplina. Hay cosas que son buenas en este proceso de que cuáles son las armas carnales. Miremos algunas armas que son carnales. La resistencia, ya la vimos. La rebeldía. Algunos de ustedes todavía son rebeldes, ¿eh? ¿Sí?
Algunos se ríen porque yo sé que todavía son rebeldes. Pero recuerden una cosa, la rebeldía, dice el Señor, que es como pecado de hechicería. ¡Wow! Si tú ves a alguien por ahí haciendo hechicería y tú eres rebelde, están en el mismo nivel. Entonces que no puedes ni criticarlos. De repente vemos que la gente carga unas cantidad de cuentitas ahí en el espejo de los autos, ponen estas bolitas con un crucifijo ahí colgando, ¿cierto? Ustedes saben para qué eran, ¿no? Que los católicos hacen esas bolitas, y tú vas a Israel y encuentras en todas las iglesias la gente ahí pasando las bolitas y uno dice, wow, pero qué velocidad tienen para repetir una oración, ¿no? Porque eso le da la vuelta a la cosa esa como 10 veces. Y esas son armas carnales. ¿Podrá uno hacer algo con eso? En el mundo espiritual, estamos en la dimensión espiritual, no podemos hacer nada. Que ya se acabe tanta manifestación y tanta enseñanza errónea, que lo único que conduce es que cuando todo esto termine van a encontrarse en un sitio bien caliente, donde la llama no quema, pero tampoco consume, ¿no? En lugar de estar en el cielo con el Señor. Seamos sinceros y francos en esto. No permitamos que la gente siga siendo engañada. Tú tienes la verdad. ¿Por qué no sales y la cuentas a alguien? ¿Algunos de ustedes se cruzan con más de 10 personas al día? Levanten sus manos. Yo quiero ver qué tanto se... Chuchos, gatos. Miren, hay varias manos levantadas. Se cruzan con más de 10 personas al día. Bueno, y una semana tiene 7 días. O sea, son como 70 personas que el Señor ha cruzado tu camino. ¿Y cuántos de esos 70 hoy llegaron? Pero trayendo gatos y perros. Son simplemente números. Chuchos. Pero ¿qué tal que el Señor te pregunte sobre esos números? ¿A dónde nos vamos a esconder? Por eso es que la vida de Eliseo estaba tan llena de milagros, porque Eliseo no escondía quién era él. Y viene nuestro tercer punto, dice, ¿a quiénes tendremos que enfrentar? ¿A quiénes tendremos que enfrentar? Efesios 6:12 continúa diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, observe lo que aquí dice, la lucha no es contra cualquier soldadito, no, la lucha es contra las huestes espirituales de maldad más altas, los principados y las potestades. La Biblia cada vez que habla de principados y potestades está refiriéndose a la dimensión altísima de las tinieblas, en donde están todos los príncipes de Satanás. No, la lucha no es contra cualquier endemoniadito, no, la lucha es contra unas huestes de maldad de las regiones celestes, o sea, de la misma dimensión espiritual, pero la dimensión espiritual, ustedes saben, en la dimensión espiritual se mueven los ángeles, pero también se mueven los demonios, porque los demonios son ángeles caídos. Entonces, esa es la lucha que tenemos contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, ustedes pueden ver el panorama, es crítico para el creyente, pero tenemos que pararnos firmes. La buena noticia es que el Señor siempre está ahí de tu lado. La buena noticia es que el Señor puso su Espíritu Santo en ti, que es Dios mismo viviendo en ti. Amén, gloria Por a eso Dios. el Señor dijo, ¿para qué están construyendo estos templos? ¿Habrá un templo que pueda alojar al Señor? ¿Acaso? El Señor vive en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios.
O sea que no tenemos disculpa para hacer su trabajo. Esa es la parte que no queremos oír. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren lo que dice 2 de Corintios. Yo quiero que ustedes miren bien este texto. Aquí hay algo que honestamente les voy a dar alguna pistita nomás. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, vuelvo a repetir esa frase, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, el apóstol Pablo está hablándoles a los corintios, la inspiración viene del Espíritu Santo. Entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, no podemos ser cristianos de la secreta. No hay cristianos de la secreta. Algunos dicen, no, es que aquí no se puede hablar de Dios porque me corren. Pues si te corren, el Señor te va a dar un sitio donde no te corran y vas a ganar el doble. Amén, amén. No hay cristianos de la secreta porque si tu evangelio está encubierto, eres tan cristiano como los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, sintamos gozo de que el Señor nos haya escogido. Amén. Sintamos gozo de que el Señor nos tenga en este país donde no tenemos que dar el evangelio sin tener a 2 o 3 que nos estén persiguiendo para matarnos, porque hay libertad. Pero si tú callas, estas libertades se pueden acabar, porque solo basta una guerra para que el mejor del país, del mundo, se convierta en un infierno. El Señor no lo va a permitir porque somos rescatados por Él. Pero haz tu trabajo. Hagamos el trabajo del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor 2000 años atrás ha venido pidiéndonos. 2000 años atrás el Señor ha mandado cantidades de siervos en torno a ti que te digan cuándo vas a comenzar a predicar, cuándo vas a comenzar a enseñar, cuándo vas a comenzar el trabajo que Dios te encomendó hacer. Primera de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Démosle gracias al Señor porque pertenecemos a una iglesia que da un evangelio transparente, que enseña la palabra como el Señor la dejó ahí, que tomamos a veces hasta de diferentes versiones, que estamos siempre mirando que siempre la palabra esté de acuerdo a todo el contexto. Nosotros no podemos sacar una palabra y manipular a alguien. Nosotros tenemos que la palabra que se enseñe tiene que estar de acuerdo al plan de Dios y a todo su contexto. La Biblia no es un libro que colecta otros libros. La Biblia es un libro en integridad. Todos los libros están profundamente conectados unos a otros. El enemigo es demasiado grande. ¿Cómo vas a poder vencerlo? Si no lo haces, ¿dónde vas a terminar? Ya no estamos dando un evangelio para que ustedes vivan una vida de victoria y una vida de abundancia, porque el tiempo se está acabando. No sé cuántos de ustedes se están dando cuenta. Hoy mismo estaban discutiéndose planes sobre una guerra de Estados Unidos con Irán. No sabemos en qué momento se detone el gatillo. No sabemos en qué momento, pero estamos viviendo los tiempos en que hoy en día estamos aquí. Mañana podemos estar con el Señor, porque el rapto está por ocurrir en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. Y no es una especulación. El Señor mismo planeó que todo esto fuera dicho
y advirtió a través de su misma palabra de que habría personas que iban a decir: ustedes están esperando eso, que el Señor los recoja. 2000 años llevan esperando, ¿cuánto más van a esperar? El Señor dijo: ustedes no estarán desapercibidos, conocerán exactamente la sazón de los tiempos. Amén, gloria a Dios. Ya no es tiempo nosotros de comenzar a almacenar riquezas aquí donde el hollín y el polvo se las traigan. ¿Has sentido eso en tu corazón? Yo lo siento hoy en día en mi corazón. ¿Qué necesidad tengo de acumular más y más cosas? Ustedes se han dado cuenta en los programas que muestran no sé cómo se les dice en español, estos que acumulan todas las cosas que encuentran y que viven como por dioseros porque sus casas están llenas de basura. Para ellos supuestamente valen mucho cada cosa, y a veces llega algún tonto que compra la basura por algo, ¿no? Pero la verdad es que esa gente es la gente más miserable. No seamos como ellos, que acumulamos y acumulamos y acumulamos. Seamos como el Señor dijo: dad y recibiréis. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Bueno, toda batalla en donde los soldados del Señor, el ejército del Señor vence, toda batalla tiene una recompensa. ¿Ustedes han leído el Antiguo Testamento? ¿Cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento seriamente? Hay muchísimos. Qué bien. Ustedes recuerdan que el Antiguo Testamento, siempre que había una victoria, que el Señor les daba una victoria, recogían el botín, ¿no? Amén. Bueno, pues este es nuestro cuarto punto. ¿Cuál será nuestro botín? No estamos hablando de botín, no sé si... No, botín es lo que recogían probablemente en algún país botín es una bota pequeña, ¿no? Pero no, botín en este caso es la recompensa por la victoria. Ustedes lo han visto en las películas, que llegaban y les quitaban los escudos, les quitaban los anillos, les quitaban todo el oro que tenían, les quitaban hasta los dientes de oro que tenían los muertos, ¿no? Bueno, pues ¿cuál será nuestro botín? Segunda de Corintios dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí nomás estamos viendo a un hombre que fue llevado al cielo y que escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ustedes se imaginan cómo nosotros nos comunicaremos en el cielo? Bueno, para empezar, no habrá mentira en el cielo, porque no habrá engañadores, porque se habrán quedado, ¿no? Pero lo más interesante es que todo lo que antes de que tú digas las cosas, los demás ya las están recibiendo. Parece que va a ser un lenguaje telepático sin posibilidad de mentira, ¿no? O sea que tampoco habrá los que presumen, ¿no? Porque esos también se habrán quedado. A alguien le escuché una buena frase el día pasado que decía que dime de qué presumes y te diré de qué te hace falta, de qué careces, eso. Buena frase esa. Isaías 66 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, óyeme bien, pon tu atención en esta parte del versículo. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Primero de Corintios dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré cómo fui conocido. Wow. ¿No les da a ustedes una idea de lo maravilloso que va a ser el cielo? ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes quieren estar ahí? Sí, porque algunos quieren ir al cielo pero no quieren morir. Pero, sí. Voy a contarles algo rápidamente. Un día llegó un escuadrón de la guerrilla allá en mi país y encontró un grupo así como este adorando al Señor. Y claro, estos eran terroristas. Entraron y dijeron: bueno, ¿quiénes quieren morir por su Cristo? Los que no, pueden retirarse. Los que quieran morir por Cristo, que se queden. Y se quedó una tercera parte y los demás se fueron. Cierren las puertas. Pusieron las armas a un lado. Queremos adorar a su Cristo con verdaderos creyentes. Gloria a Dios. Así es. ¿Estaría dispuesto a dar la vida por ese Cristo que dio la vida por ti? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Como dijo Isaac en la adoración, Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Todo lo que tenga de Él tiene amor. Apocalipsis 21, quiero que ustedes miren esta porción tan preciosa. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. ¿Qué más queremos nosotros? Amén. ¿Qué más podemos pedir a ese Dios maravilloso que nos ha dado la Gloria a salvación? Dios. Amén, amén. Ponte de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo. porque tu palabra nos anima, Señor. Sí, en ocasiones nos redarguye y nos hace pensar que todavía nos falta mucho para hacer tu voluntad, Señor. Pero aún así, Señor, aún así, siendo tan insuficientes para entregar todo a ti, Señor, sabemos que estaremos contigo y tú serás nuestro Dios. Y